Marco dice, en el video de seguros de vida mencionaste sobre un ETF que daba semillas y lo sigo esperando. Madre, la verdad es que sí. Ya pasó más de un año de ese video y no lo he hecho, pero bueno, más vale tarde que nunca. Ligera corrección, no dije que diera semillas, naturalmente. Invierte en semillas. Para los despistados, un ETF es un fondo de inversión que cotiza en bolsa. Es decir, que puedes comprar o vender tu participación en ese fondo. Empecemos explicando los ETFs de agronegocios o agroindustriales. Luego ya doy los de semillas. Comenzamos. Los agroindustriales invierten directamente en acciones de empresas agrícolas, o sea, compañías de semillas, fertilizantes, maquinaria agrícola o procesadoras de alimentos. Entre los más destacados tenemos al Banec Agrobusiness, que replica el índice MBIS Global Agrobusiness, el cual incluye acciones de empresas como Deere Company, de maquinaria agrícola, Corteva, especialista en semillas y protección de cultivos, o Bayer, dueña de la famosísima y repudiada por muchos Monsanto, líder en semillas y agroquímicos. Existe desde el 2007 e históricamente su rendimiento ha sido moderado, en torno al 4% en la última década, considerando ya el tipo de cambio. El iShares MSCI Agriculture Producers de BlackRock, lanzado en 2012, replica el índice MSCI centrado en productores agrícolas globales, la mayoría de Estados Unidos, Japón y Canadá, o el First Trust Index Global Agriculture, lanzado en 2010, enfocado en compañías que mejoran la productividad del campo. Invierte en 50 empresas globales, incluyendo fabricantes de químicos, fertilizantes, semillas y productores de maquinaria. Es interesante porque busca capitalizar mejoras en rendimiento agrícola, o sea, hacer más con menos. Aquí figuran nombres como Deere, Nutrien, BASF, Bayer e Industries Qatar, nada más como curiosidad. Es el más pequeño de los mencionados, apenas alrededor de unos 9 millones de dólares en activos. En rendimientos, estos dos son similares al anterior. Estos fueron ejemplos de algunos fondos que invierten en empresas, pero existen fondos que invierten en futuros de commodities agrícolas, es decir, que replican el precio de productos básicos como el maíz, el trigo, la soya, el azúcar y muchos más, mediante contratos de futuros. Estos contratos permiten ganar o perder dinero con las fluctuaciones de los precios de los alimentos básicos sin poseer un solo gramo de grano físico. Ofrece a los inversionistas una forma sencilla de obtener exposición, o sea, ser dueños de estos commodities alimentarios sin gestionar almacenes o logística. O sea, eres dueño del maíz que se produce pero sin tenerlo. Son distintos a los ETF de agronegocios o agroindustriales justamente en que no compras acciones de empresas específicas, sino directamente el producto, la materia prima agrícola. Se vuelve atractivo tanto como cobertura contra la inflación alimentaria como para diversificar cartera, ya que no siempre las materias primas agrícolas se correlacionan con los mercados de acciones. O sea, puede ser una empresa que produce semillas de maíz y que tus acciones caigan, aunque el precio del maíz esté por las nubes. Sin embargo, también implica afrontar la volatilidad extrema de los precios agrícolas, que son muy sensibles al clima, cosechas y conflictos. Hola, Ucrania. Para entender el funcionamiento de estos ETFs hay que considerar cómo operan los futuros a lo largo del tiempo. Un contrato de futuro tiene una fecha de vencimiento. Cuando ésta se acerca, el ETF renueva su posición, o sea, vende el contrato que está por expirar y compra uno con vencimiento más lejano, manteniendo así la exposición. Este proceso de renovación genera un efecto en la rentabilidad llamado roll yield, o sea, rendimiento por renovación. Dependiendo de la estructura de precios de la curva de futuros, el roll yield puede ser positivo o negativo. ¿A quién lo vende? Pues a cualquier otro participante del mercado de futuros. Puede ser un especulador, un hedge fund, un trader institucional, incluso un productor agrícola que busca cobertura y hasta otro ETF o banco. Los contratos de futuros se operan en mercados organizados donde cientos o miles de contratos estandarizados cambian de manos todos los Pero días. si lo está vendiendo para comprar otro de más largo plazo, no entiendo por qué alguien se lo compraría. ¿No pierde? Tal vez sí, la cosa es que tienen visiones diferentes del mercado. El vendedor ya lo tuvo un tiempo y pudo haber tenido un aumento en el precio y considera que ya es momento de vender. Pero un molino que produce harina puede querer asegurar el precio del trigo de esta semana o del próximo mes. O sea, compra el contrato para fijar ese precio. Por otro lado, otro trader puede pensar que el precio aún subirá, aunque sea un poco en los próximos días antes de vencer, y quiere capturar ese movimiento, o sea, esa pequeña ganancia, mientras el vendedor no quiere perder la oportunidad de comprar el de largo plazo, mismo que al trader no le interesa adquirir. Siempre hay demanda para los contratos cercanos al vencimiento, pero lo más importante es que el ETF no quiere llegar al vencimiento del contrato. Si lo hiciera, estaría obligado a recibir la entrega física del producto, lo cual no es su objetivo ni está preparado para ello, obviamente. El fondo simplemente compró, en términos muy simples, la cosecha de trigo a lo mejor del año que entra en X precio.
esperando que en realidad, una vez producido su precio, fuera mayor. Cuando el trigo ya alcance ese precio esperado o está muy cercano a él, lo vende para invertir en otra cosa. Igual si ya está por vencer el contrato, tendrá que venderlo, aunque no haya obtenido subida de precios, teniendo que absorber las pérdidas. A menos claro que haya apostado a la caída del precio. Pura especulación. Pues sí, sin duda. Aunque para variar ignoras el beneficio. Invertir en agroindustria es apostar a mejorar la productividad agrícola para alimentar a una población en crecimiento. Pero ojo, no es que el ETF pague al productor. El productor vende contratos de futuros para fijar hoy el precio de su cosecha. Pero quien realmente la paga es quien le compra la cosecha física en la vida real. O sea, una procesadora o una exportadora. El productor asegura hoy el precio de su cosecha futura, lo que le da certidumbre para planear e invertir. Incluso en algunos casos puede recibir liquidaciones anticipadas. Pero cuidado, no es que el ETF pague al productor. Como dijimos, son contratos estandarizados en donde el ETF apuesta a que la cosecha del próximo año se venda a un precio mayor o menor, comprando hoy contratos de futuros que reflejan esa expectativa. Pero sí, el productor de hecho ya aseguró el precio de su cosecha, insisto, y es el especulador quien corre el riesgo. ¿Seguro que es malo? Pueden ocurrir caídas por costos de almacenamiento, como ocurrió con el petróleo en 2020 cuando literalmente valía cero. Es un caso extremo no comparable con agricultura. Claro, una cosa es dejar de usar petróleo y otra dejar de comer, pero también hay distorsiones. Por otro lado, eso no significa que sea el precio al que se vende finalmente en la vida real. Puede haber compensaciones financieras entre el productor y el comprador al momento de ejecutar la venta real. Pero esa especulación en medio, la compraventa de los contratos de futuros, ayudan a la liquidez, pero sobre todo a la estabilidad del precio, pues se asegura que haya muchos participantes, muchos potenciales compradores. Tienes de hecho un precio de referencia que sí obedece a la oferta y demanda. También más movimiento es igual a precios más transparentes y eficientes. El productor necesita un mercado con volumen para poder fijar el precio de su cosecha meses antes. Si nadie participa, pues o sea, el ETF no pisa tierra ni paga fertilizantes, pero sin su existencia el productor no podría cubrirse o lo haría pero a peor precio. Bueno ya, a lo que venimos. Tenemos por ejemplo el Corn-Stucrium Corn Fund, que sigue un índice de contratos de maíz evitando el contrato de vencimiento inmediato, como cualquier otro futuro. El Tokrem White Fund, o WHEAT, de futuros de trigo, el SOVIT de soya, pero el que mencioné en el video de seguros era el DBA, Invesco DB Agriculture Fund. Es diferente al resto justo porque está diversificado, siguiendo 10 commodities agrícolas diferentes, incluyendo maíz, soya, trigo, azúcar, cacao, café, algodón, ganado vacuno. Bueno, este no es semilla, obviamente, ¿va? Pero es producto agrícola, ganado de engorda y cerdo magro. Es decir, abarca granos y ganado, dando una exposición más equilibrada al sector, compensando las caídas de unos productos con el alza de otros. Además de que sus gastos son menores, o sea, cobra menos comisiones. Otro que me llamó la atención, aunque no es de futuros, es el VanEck Sustainable Future of Food. Invierte en productos de alimentos sostenibles, se centra en compañías que realmente estén realizando prácticas innovadoras y sostenibles. Por ejemplo, en proteínas alternativas y sustitutos de carne basados en plantas o carne cultivada en laboratorio, agricultura de precisión, o sea, tecnologías avanzadas para optimizar la producción, mejorando eficiencia y reduciendo impacto ambiental, alimentos orgánicos y ese tipo de cosas. Insisto en que es pura especulación. Lucran con el hambre en el mundo, ganan dinero con la subida de precios de bienes esenciales, sustento de millones de personas. Madre santa. A ver, sí, particularmente entre 2008 y 2011 hubo gran escándalo durante la crisis, pues grandes fondos y bancos agravaron la situación al apostar en masa en los mercados de futuros. Y también es cierto que la entrada de capital especulativo puede amplificar la volatilidad, en particular en tiempos de escasez, y puede llevar a los precios más allá de lo justificado. Pero no es la principal razón. Suben de precio por escasez física, porque no hay, o por problemas de almacenamiento o transporte. Y si no dejas que nadie invierta, seguirás sin haber, ni tendrás con qué resolver el problema. También en 2022 se cuestionó mucho el tema del trigo, si en verdad había una escasez tan alta o la especulación financiera encareció de más con el tema de Ucrania. Pero no puedes ver solo una cara de la moneda. La especulación provee liquidez y ayuda a los productores y compradores reales a encontrar precios de cobertura. Es decir, el productor se protege y evita estas fluctuaciones. Por supuesto, esto se rompe si algunos participantes tienen suficiente poder de mercado o actúan en masa siguiendo tendencias, o sea, creando burbujas.
Hola Bitcoin, ¿qué te trae por aquí? Es válida la crítica de que se trate a los alimentos como un activo financiero más sujeto a la voracidad especulativa, sin duda. Sin embargo, prohibir la especulación también tiene efectos contraproducentes, mucho peores, de hecho, desde reducir la liquidez hasta que simplemente no puedes producir más producto después de una sequía, por ejemplo. O incluso información relevante de qué vas a producir más, qué hace falta. Los grandes productores que tienen coberturas de las materias primas ayuda a no subir mucho los precios ante desastres naturales o choques de otro tipo. Reflexiónenlo. Y por supuesto, inversión en el sector para desarrollar más producto y mejores técnicas. Un ejemplo triste es México. Los contratos de futuros agrícolas son simbólicos en el mejor de los casos. La liquidez es muy baja y algunos prácticamente ni operan. O sea, existen, pero pues, nada más ahí. En cambio, en Estados Unidos, Europa y China, entre muchos otros, tienen mercados de futuros gigantescos y muy activos, muy dinámicos. Para los amantes de China, tienen mercados organizados donde se negocian contratos estandarizados de futuros, como la Dalian, o no sé cómo se diga, Commodity Exchange, o la Zhengzhou Commodity Exchange y la Shanghai Future Exchange. Está más enfocada a metales, pero también con agroindustria. Lo que sin duda se debe abogar es mayor transparencia en esos mercados y vigilancia de conductas anómalas. En otras palabras, buena regulación. Esta regulación debe estar orientada a permitir mercados futuros eficientes y líquidos necesarios para la alimentación mundial y que no sea solo un juego lucrativo. Pero debe haber ganancias o nadie invertiría su dinerito. Y en el caso de México, cultura financiera, por favor. Bueno, cultura en general, no solo financiera. ¿Y cuál de todos los ETFs que mencionaste recomiendas? Ninguno. Esto no es una recomendación de inversión, nunca lo es. Ya lo saben. Si quieren ahorrar para el retiro, para poner su negocio, diversificar y no vivir solo de la renta del DEPA, herencia o lo que sea, consulten un asesor financiero o un asesor en inversiones. Eso sí, siempre certificados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional Bancaria de Valores o por la MIF. Y en empresas autorizadas para operar en México, bien registradas y reguladas. Nada de que ceden islas no sé qué. Y bueno, reguladas también por Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Conducef. En serio, no le anden jugando al trader. Si quieren ser uno, prepárense, estudien mucho y certifíquense. O si su asesor no les sabe explicar todo lo que digo aquí, pues ese no es el bueno. Vean a varios antes de elegir el adecuado para ustedes. Eso sí, si quieren una recomendación de asesor para que comparen, déjenme un mensaje privado en el canal, mándenos un WhatsApp o métanse a la página, ahí está. Pero cualquier inversión, sean dólares, oro, futuros, acciones o lo que sea, sin una estrategia no tiene ningún sentido. Luego por eso le andan metiendo unos pesitos, pasan años, no ganan nada y ya asumen que las bolsas son una estafa. Pues no. ¿Quién te dijo que eran enchiladas? Johnny dice, ¿podrías hablar de la diferencia entre mercado y capitalismo? Considero que muchos lo confunden todavía. Claro que sí, pero quédense al final, seguro que no lo saben todo. Capitalismo, como nadie te lo ha explicado. En economía, un mercado es simplemente el conjunto de transacciones o intercambios de bienes y servicios entre individuos o entidades. O sea, empresas, cooperativas, empresas estatales, quien sea que quiera intercambiar. Es la esfera del intercambio, un entorno físico o virtual donde confluyen los que ofrecen algo y los que demandan algo, bueno, voluntariamente, para hacer transacciones mutuamente beneficiosas. Por definición, el concepto de mercado no implica necesariamente la búsqueda de lucro, ni la existencia de empresas privadas. Se trata ante todo de un mecanismo social para facilitar el trueque, o sea, el intercambio o la compra-venta. De hecho, los mercados anteceden, pero por mucho, muchísimo, al capitalismo, y están presentes en todos los modelos económicos y políticos, casi desde que el humano es humano. Si una sociedad se reunía para intercambiar pieles por manzanas, cuchillos o lo que sea, es un mercado. Y dado que nadie es autosuficiente, podríamos decir que los mercados siempre existirán, bueno, mientras existe el humano. Un ejemplo ilustrativo es el Gran Tianguis de Tlatelolco en el México prehispánico, descrito en crónicas de la conquista como el mercado más importante de Mesoamérica, donde se comercializaba todo tipo de mercancías locales y foráneas. Todo ello en una economía ajena aún al capitalismo moderno. Estos mercados primitivos, sin ofender, operaban mediante el trueque o usando moneda temprana, regulados por costumbres o autoridades tradicionales, demostrando que la institución del mercado es histórica y universal, más allá de cualquier sistema económico específico. ¿Alguna duda sobre qué es un mercado? Ay, ya deja de divagar.
El capitalismo, por su parte, es una filosofía. Ay, cuánto que aquí brincan los fanáticos, ternuritas. El capitalismo es una filosofía. Vean el video de La economía es una ciencia en YouTube. Y si quieren, después de ver ese video, ya me discuten lo que quieran. La cosa es que es una filosofía que plantea un sistema económico y social bien definido que surgió en la Edad Moderna. A grandes rasgos, el capitalismo se basa en la propiedad privada de los medios de producción, o sea, de las fábricas, minas, las actividades agrícolas y ganaderas, los canales de televisión o redes sociales. Todo lo que produce algo es un medio de producción. Y también en la acumulación de capital a través de la obtención de ganancias. O sea, no produces solo para intercambiar peras por manzanas. Produces para intercambiar peras por manzanas y que te sobre algo, o mucho, capital que reinvertirás para crecer, para producir más. En un sistema capitalista, los individuos o empresas privadas invierten capital. El capital puede ser dinero, pero también recursos, incluso tiempo o intelecto, para producir los bienes y servicios. La característica es que, al ser privado, el medio de producción emplea trabajo asalariado. Este tampoco es exclusivo del capitalismo, pero sí una característica muy importante. O sea, otros individuos intercambian su trabajo por un salario, con el objetivo de vender esa producción en un mercado y obtener un beneficio o ganancia que pueda reinvertirse. La producción y la distribución en el capitalismo dependen fundamentalmente del mercado de consumo, es decir, de la oferta y demanda de bienes y servicios y de un sistema de precios que coordina las decisiones económicas. Esto significa que el capitalismo incorpora a los mercados como mecanismo central para asignar recursos. La interacción libre, idealmente, entre oferentes y compradores determina qué se produce, en qué cantidad y a qué precio se vende, guiando la actividad económica mediante la mano invisible de la que se supone habló Adam Smith, aunque está ahí, medio dudoso. Pueden ser interpretaciones nada más, a diferencia de otras filosofías que proponen modelos en los que no se dejan los mercados la asignación de recursos, ya sea porque lo consideran injusto o que puede haber abusos. La razón que ellos plantean. Entonces, oferta y demanda rigen los mercados, pero capitalismo no es sinónimo de mercado. Más bien el capitalismo utiliza el mercado dentro de un marco específico de relaciones sociales, propietarios del capital y trabajadores, competencia empresarial, búsqueda de lucro, etc. Es decir, el mercado es un mecanismo que puede existir en diversas sociedades, mientras que el capitalismo es un modo de producción particular donde ese mecanismo se orienta sistemáticamente a la generación de beneficios privados y al crecimiento del capital, o sea, al crecimiento y acumulación de recursos. Igual no es que otros modelos no busquen crecimiento, pero el capitalismo sí está muy orientado sistemáticamente al crecimiento. Solo el lucro les importa, son unos cerdos explotadores. Pues sí, a quien le guste y adopte estos conceptos como filosofía de vida, sin duda. Pero por eso es filosofía, ideología incluso. Si es lo único que te importa y enfocas todos tus recursos a la obtención y acumulación de más recursos, pues sí, eres un cerdito capitalista. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco es que tenga algo de malo, ¿sí? ¿Quién marca la línea del deber ser, lo moral o éticamente correcto? Al final hay mercado y si a la sociedad en su conjunto le parece que alguien ya tiene demasiado, puede simplemente no comprarlo. Son monopolios. Algunos sí, pero realmente pocos. Igual algo tienes que sacrificar para conseguir lo que quieres, ¿no? Pero cuidado, porque el que tú juzgues que está mal que el tío Richie, por poner un ejemplo, siga acumulando capital, no significa que todos piensen como tú. ¿Tú le dirás a todos lo que deben hacer o pensar? Los manipulan. Bueno, esa es tu opinión. ¿Es más válida que la de los demás? Promueve tu filosofía, mi querido filósofo antiimperialista. Si convences a las personas, pues ya está. En tanto no mientas o manipules para defender tu punto. ¿No se supone que eres moral y éticamente superior? Pero ojo, que hablamos de ganar en los mercados, o sea, crecer en el intercambio de mercancías, en el intercambio económico, no de robar, matar o cosas así. Y bueno, ya, tú solo me has quedar como libertario o anarcocapitalista, pero no, para mí la obtención y acumulación de recursos pues no es mi filosofía. Así que, aunque pueda ser dueño de un pequeño medio de producción, pues no soy un cerdo capitalista. Que ojo que aquí también se me hacen bolas, porque luego hay propagandistas por ahí diciendo, capitalista solo es el magnate dueño de los grandes medios. Pues no, si tienes un tallercito chiquito, eso es un medio de producción y eres el dueño y es propiedad privada. El punto es que no desmerito los logros ni las virtudes del capitalismo, aunque no me identifique al 100% con él, ni mi vida esté orientada nada más a eso.
Todos queremos tener cosas, ¿no? Al menos lo básico y poco más. Pues este modelo de producción ha demostrado ser el más eficiente, pero insisto, no es el único ni en realidad opera al 100%. ¿Y China? Pues China es un híbrido, como todo el mundo. Un estado más intervencionista, si quieres, y más socio de los privados que el promedio de los países. Pero igual el medio de producción sigue siendo privado. Tendrá vocación socialista, pero hasta Estados Unidos también tiene políticas sociales. Y en Europa hay cualquier cantidad de empresas asociadas con el Estado. Ni en China ni en ninguna parte del mundo, ni en Estados Unidos, existen los mercados libres. Dato cultural, política social no es solo repartir ayudas, y sí es tema de otro video. La cosa es que la diferenciación se vuelve más clara. Los mercados han existido desde la antigüedad en sistemas precapitalistas, y el capitalismo que conocemos es apenas un borrador de la idea de capitalismo. Lo dicho, no existen mercados libres en ninguna parte del mundo, tampoco la propiedad privada exclusiva e irreversible. En algunos lugares un poquito más, en otros un poquito menos. Algunos aspectos de diferentes modelos coexisten en nuestro mundo. El fanático de lo que sea dirá que por eso estamos jodidos, porque su filosofía no es la que domina. Bueno, como si el ser humano no fuera sumamente complejo y conflictivo independientemente de la filosofía que le guste. Vamos a dejarlo hasta aquí porque esto es TikTok y a TikTok no le gustan los videos largos, pero el tema es muy vasto. Los invitamos a seguirnos en YouTube donde profundizaremos en el tema. Hablaremos sobre feudalismo, mercantilismo, un tema muy importante. ¿Fue una fase temprana de acumulación de capital? ¿Eso es lo que marca la diferencia entre las naciones e individuos? Las colonias, específicamente en México, por ejemplo, ¿era una colonia o virreinato? ¿Cuál es la diferencia? ¿Las leyendas rosas o negras? ¿Cuál dice la verdad? ¿Este periodo contribuyó a la acumulación originaria de capital? Para empezar, ¿qué es eso de acumulación originaria de capital? ¿Realmente marca la diferencia entre las naciones? ¿Qué papel juega la revolución industrial? ¿La revolución mexicana hizo alguna diferencia? ¿México es más capitalista o más socialista? ¿Se puede ser ambos? Estas y muchas más preguntas las responderemos en YouTube. Aquí para TikTok déjenos otras preguntas en las que podamos dar respuestas cortas y ya saben. Ocúpate de tus finanzas personales, que esa es la ideología, no las va a salvar.